Dios es el libro del desierto, pues el mundo es un desierto espiritual para el Hijo de Dios. En el primer versículo se usa la palabra jornadas, que más bien quiere decir etapas. Así estudiaremos las diferentes jornadas o etapas que Moisés anotó en la peregrinación de Israel. Los pasos del peregrino, por Virgilio Krug, parte 17. Número 34. Cades. Verso 36. Cades significa poner aparte o santuario. Por primera vez se menciona en la lista de los lugares y casi al final de la peregrinación. La primera vez que Israel llegó a Cades fracasó y de allí volvieron a rodear el desierto y después de casi 40 años retornaron a Cades. El camino del peregrino es hacia adelante, pero no puede saltar a las lecciones que les guste, pasando por alto otras. Debe ir progresando por el desierto, aprendiendo las lecciones en su orden, si busca una recompensa completa. Acamparon en el desierto de Sin, que es Cades. Sin significa espina, hablando de maldición. Cuando Adán cayó en pecado, Dios maldijo a la tierra y dijo que produciría espinos y cardos, y así fue y es hasta hoy. La tierra, por sí, produce estos y nos habla de la vieja creación. El peregrino debe reconocer siempre que tiene la vieja creación, no para vivir conforme a ella, sino para juzgarla. Cades, santuario, habla de protección. La primera vez que estuvieron allí, los israelitas se rebelaron contra Dios y de allí volvieron para seguir el mismo hollado sendero año tras año, rodeando el desierto sin adelanto en sus peregrinaciones hacia Canaán. Pero ahora, después de casi 40 años, es diferente, pues marchan adelante a la tierra prometida. Cades señala la razón del éxito del peregrino, porque significa poner aparte. La vida del peregrino es separada de toda especie de mal. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 22. El ejemplo mayor de una vida separada es Abraham, pues su equipaje era su tienda y su altar, como de uno morando temporalmente. Era peregrino. Él no echó raíz en la tierra. Vivió en tiendas, como diciendo, estoy de paso en esta vida. Si él hubiese edificado una casa, dejaría de ser peregrino. Al echar raíz en esta tierra, en efecto, dejaría de ser peregrino. Nosotros, los renacidos, somos peregrinos y por lo tanto, nuestro origen, como nuestro destino, es celestial. Nacimos del cielo y somos para el cielo. Aquí, en la tierra, estamos de paso por un breve tiempo. Leemos algunas recomendaciones para los peregrinos en la primera carta de Pablo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17 al 19. Nos muestra la necesidad de la vida separada como peregrino. Así Pedro resume todo el tiempo de nuestra vida sobre la tierra. Nuestra peregrinación debe ser en el temor de Dios, pues es una vida separada, y al perder la separación, el creyente deja de ser peregrino. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 y 12. El apóstol apela a los creyentes como extranjeros y peregrinos, y esto no debemos olvidar, a pesar de cuántas bendiciones materiales recibamos o cuántas amistades tengamos. El enemigo
quiere hacernos creer que somos de acá y así nos roba de lo mejor. El secreto para vivir como peregrinos es reconocer primeramente que somos extranjeros, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Cuando esta verdad es entendida en el corazón, es fácil vivir como peregrinos. Aquí, en Cádiz, aprendemos una lección importante para el peregrino, la cual es contarnos como extranjeros aquí, porque eso determina el éxito del peregrino. Tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento de hombres fieles andando como extranjeros y peregrinos. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hebreos capítulo 11, versículo 13 al 16. Otro secreto de victoria es confesar, pues a veces nos olvidamos que debemos confesar que aunque estemos aquí, este mundo no es nuestro hogar. A veces, por las bendiciones materiales, casi nos olvidamos que somos peregrinos. El secreto es confesar que somos extranjeros y peregrinos. Es interesante considerar que Abraham anduvo por años en la tierra que Dios prometió darle, pero no edificó casa, sino simplemente tenía una tienda que tenía que cambiar de lugar en lugar, siempre confesando que era peregrino. Nosotros también debemos confesar lo mismo, porque así cada cosa ocupa su verdadero lugar. A veces, por los vínculos naturales, sean familias o amistades, lo perdemos de vista y nos olvidamos que somos peregrinos. Israel ahora está en Sim, que es Cádiz. Poner aparte, hablando de la separación. La vida del peregrino, desde el principio al fin, es de separación. A medida que avanzan sus jornadas, necesita separarse. Ya no puede andar en amistad con otros. Escoge para su compañía a aquellos que tienen el mismo anhelo que él, de alcanzar lo mejor que Dios tiene. En efecto, es separado solamente para Cristo. Su mirada se dirige siempre hacia arriba. Aunque la mayoría de los creyentes estén entretenidos con las cosas de acá abajo. En la tierra hay patrias lindas, pero no hay una que se pueda comparar con la celestial. Por eso, el peregrino mira, cree, saluda y confiesa que su patria es la celestial. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cádiz, y allí murió María, y allí fue sepultada. Números capítulo 20, versículo 1. Nota el evento aquí, una gran reunión. Según los hombres que estudian el hebreo, la frase «llegaron los hijos de Israel, toda la congregación», indica que estuvieron todos juntos. Hay indicaciones que Cádiz era un punto central en el desierto. No es claro, pero bien puede haber sido. El peregrino necesita un santuario en el desierto donde adentrarse. Cuando conquistaron las tierras de Canaán, el centro fue Gilgal. Su nombre significa rodar, hablando de la cortadura de la cruz. El secreto del creyente que quiere poseer su heredad en los lugares celestiales es saber que su viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, considerarse así y rendir sus miembros a la justicia, juzgándose continuamente. En Números, estamos en el desierto y Cádiz es el centro para la peregrinación. Así como la cruz es el centro de tomar la provisión, Cádiz habla del lado práctico. Recuerde que aquí Israel fracasó y ahora, después de casi 40 años, nuevamente fracasan, murmurando. Vemos que a uno que no toma la provisión por fe,
le es imposible llevar una vida victoriosa en la práctica. Tal creyente escucha, sabe, entiende, pero no pone en práctica la provisión. Nuestra victoria en la tierra depende de nuestra separación. Cuando creyentes viven derrotados por no separarse, mezquinan sus compañerismos carnales y miman a su hombre viejo, y los tales no llegan a Cades, separación, santuario. Note lo que sucedió a Israel en este lugar. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló al pueblo contra Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Números capítulo 20, versículos 2 y 3. Aquí está hablando la nueva generación, porque la vieja, de 20 años arriba, murió al rodear el desierto, y esa generación antigua era gente murmuradora. Esta es una nueva generación, pero no es diferente. La historia se repite. El hombre cree que va mejorándose, pero no, al contrario, va de mal en peor. El hombre viejo es el mismo en un adulto o en un joven. Antes, como ahora, siempre descontento, murmurando. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de aguas para beber. Verso 5. Así el creyente que confía en el mundo no encuentra nada. Los israelitas que confiaron en su capacidad de hacer las cosas nunca encontraron lo que Dios prometió al hombre espiritual, pues eso no se encuentra en el mundo, ni en el desierto, sino en Canaán. Ellos culparon a Moisés en lugar de juzgarse a sí mismos. Dios no les prometió estas bendiciones en el desierto. Si quieren disfrutarlas, deben entrar en Canaán. Dios no es responsable del creyente que vive en amistad con el mundo. Él es misericordioso, pero es santo, separado, y nos pide separación para poder poseer nuestra herencia y disfrutar su plena bendición. Israel está llegando al fin de su peregrinación, y Dios sigue probándole. Hasta el último suspiro de nuestra vida, Dios nos va a probar, y depende de nuestra actitud el ser vencedores o no. Aquí el pueblo está cerca de Canaán, a un paso de su herencia. Vemos cómo es largo el camino, y muchas cosas ocurrieron hasta aquí. En este lugar murió María. Nuestro camino es largo y requiere una fe constante, porque no basta empezar bien. Lo importante es terminar bien. Aquí Canaán, para el peregrino, habla del cielo mismo. En una manera marcada, se acerca al fin. Todos están juntos ahora, y la atención se fija en Canaán.